Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson, su siervo. Y el mío es Clara Jorge Ramírez, su sierva. Qué placer estar contigo, Clara Mercedes. Sabes que me da tanto gusto verte y estar cerca de ti estudiando la palabra de Dios. Y ahora, dinos, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar la lección 9 para el 27 de mayo del 2023. Una ciudad llamada confusión. Ay. Cuánto dolor sobre esta confusión. Nos diriges en oración. Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, por tu gran amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias. Ayúdanos a honrarte en nuestras vidas, a serte fieles y amar al prójimo como a nosotros mismos. Sí, Señor, eso es lo que queremos. Amén. Amén. Clara Mercedes, el entusiasmo mío es acreditado por causa del tema tan importante. Sabes que este tema de Apocalipsis es un tema que llega al aquí, a la hora y al después. Leamos. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Wow. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. También me dijo: las aguas que has visto, donde está sentada la ramera, son los pueblos y multitudes, naciones y lenguas. Clara, esta visión de 7 ángeles y esta ramera Y estas 7 copas. no se pueden ignorar. Es una cosa que nos atrae. ¿Quién es esa mujer? Apocalipsis 17:9 dice: aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer. Clara Mercedes, esta idea de los 7 montes no la inventó el hermanito Juan, sino que era del imperio grecorromano, del imperio romano. Los 7 montes se refiere a las 7 colinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, donde está fundada la ciudad de Roma. El Vaticano, como puedes ver, y está sobreponiendo los nombres de situación de lo que hay ahora. Este es el río Tíber, y con lo que era en aquel entonces, tomado de Wikipedia. Hablemos de estas 7 colinas de Roma, Clara. Las 7 colinas figuran de forma prominente en la mitología romana, su religión y su política. O sea que cuando decían las 7 colinas, se sabía inmediatamente de qué se estaba hablando. Era algo común. Sería semejante a decir la estatua de Lincoln sentado, que se refiere a Washington, D.C., y sería semejante a decir la Casa Blanca, que hay tantas Casas Blancas, pero podemos hablar de 7 cosas que son reconocidas acerca de Washington, D.C. Por supuesto, no existe un número así para Washington, D.C., pero la idea de las 7 colinas sí existía para Roma. ¿Y qué nos sigue diciendo? Tradicionalmente se cree que la ciudad original fue fundada por Rómulo y Remo sobre el monte Palatino. Veamos cuál es el Palatino. Entonces, a ver, míralo aquí en el centro. Colina del Palatino. Ahí es que piensan que comenzó todo. Por tradición. Tradicionalmente, estas colinas fueron ocupadas por pequeños asentamientos que se agruparon y formaron una ciudad conocida como Roma. Los ciudadanos de las 7 colinas comenzaron a participar en una serie de juegos religiosos que comenzaron a unir a los grupos. Así que eran diferentes, pero jugando se unieron. La ciudad de Roma nació, por tanto, una vez que los asentamientos comenzaron a actuar como grupo, drenando los valles pantanosos,
que los separaban y convirtiéndolos en mercados y foros. Estos reyes, Clara Mercedes, son los 7 reyes de la historia de Roma que están alrededor de la historia del cristianismo. El propósito de esto que estamos haciendo, amados participantes de Perspectiva Bíblica, es entender que la carta o la epístola o el libro de Apocalipsis no fue escrito en el vacío, sino que está respondiendo a su contexto. Y respondiendo a ese contexto es que entonces se dicen las cosas que dicen. Y son 7 reyes. 5 han caído, 1 es y otro aún no ha venido. Y cuando venga, debe quedar solo por un breve tiempo. La bestia que era y no es también es el 8º, y procede de los 7 y va a la perdición. Entonces, ¿quiénes son estos? Leamos. Primero es Augusto, quien reinó del año 30 antes de Cristo al año 14 después de Cristo. 16 años reinó. ¿Y qué fue lo que hizo él con los eventos que tienen que ver con Judea y entre Judea, el cristianismo y los judíos? Intervención romana, 63 a.C., reino de Herodes, inicia en el 37 a.C. Es decir, que desde el 63, mucho antes de Augusto, ya habían intervenido los romanos porque hubo una lucha fratricida, es decir, entre miembros del judaísmo, entre ellos mismos, estaban luchando por el poder. Y uno de ellos le pidió ayuda a Roma, y Roma vino, y entonces para el año 37 ya queda instalado Herodes. El segundo de ellos es Tiberio, del 14 al 37 después de Cristo. Hasta el 28 después de Cristo hay paz. Pilato fue relevado del mando el 36 después de Cristo. Entonces, al intervenir los romanos en el año 63, establecen paz hasta el año 28 después de Cristo. Del año 63 antes de Cristo al 28 después de Cristo. En este momento, en el año 36, se instaura Pilato. Esto sucede bajo Tiberio. Pilato comenzó a reinar y fue instalado por Tiberio. El tercero es Calígula, del 37 al 41 después de Cristo. Entonces, el último prefecto que fue instalado se llamaba Marullo, así que debía ser bastante marítimo. Eso era parece como un sorullo. Sí, y duró hasta el año 41 después de Cristo, que es el final de Calígula. Vamos a Claudio, del 41 al 54 después de Cristo. Herodes Agripa, nieto de Herodes, otorgó el título de rey de los judíos en el 41 después de Cristo. El quinto es Nerón, del 54 al 68 después de Cristo. Envió al general Vespasiano para aplastar la rebelión. Así que vuelve una rebelión, Clara Mercedes, y esta rebelión hace que los romanos respondan. Tropas romanas llegan en el 67 después de Cristo. Se unió a su hijo Tito. Al 64 después de Cristo inicia la persecución a cristianos, usándolos de chivo expiatorio en la quema de Roma. Ya no había más paz. Entonces Nerón envió a Vespasiano para que aplacara a esta gente. Sucede que envía luego en el año 64, cuando ya se inició la persecución de los cristianos, a Tito. Estos dos eventos ocurren bajo Nerón. El evento de la persecución es antes de la destrucción de Jerusalén. Inicia por causa de que Nerón quemó a Roma y usó a los cristianos como chivo expiatorio. El sexto es Vespasiano, del 69 al 79 después de Cristo. Comienzan por 2 años un sitio a la ciudad de Jerusalén. Y hay escaramuzas y tienen varias luchas y tumban algunos muros de afuera, pero no pueden conquistar. Después de 2 años sucede que entonces Nerón, en el año 68,
deja de reinar y se regresa. Entonces se regresa Vespasiano y su hijo de Jerusalén y del Citeo se regresan a Roma. Pero en el año 69, cuando ya está establecido Vespasiano, pero no se quedó, regresaron el mismo año, Clara. Mira lo que sucedió. El final del 69 después de Cristo, Vespasiano envía a su hijo Tito, quien le sucede como emperador en el 70 después de Cristo, y destruye a Jerusalén. ¡Qué tristeza! Tito empezó a reinar en el 79. Y aquí tenemos que la semana pasada habíamos presentado este símbolo de la destrucción de Jerusalén, que es un arco de triunfo que está en Roma. Y este es un detalle de lo que Tito hizo como cuando era soldado. Pero él esto lo hizo en el año 70, pero empezó a reinar en el 79 después que su padre sale del camino. Entonces, mira lo que dice la Escritura señalando lo que Jesús habló, 24:15. Mateo 24:15. Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar a su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su huida no sea en invierno ni en sábado. Es la huida de Jerusalén. Exactamente, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Se comían a los hijos, Clara. Ay, Señor, en el Citeo romano cuando regresa Tito. Ellos pensaban que ellos se envalentonaron. Ellos habían estado saliendo en escaramuzas atacando a los romanos. Cuando en el año 69, en julio, se retiran los romanos, ellos piensan que Dios los bendijo y que triunfaron. Pero cuando en diciembre regresa Tito y los citea de nuevo, ya no había un solo cristiano en Jerusalén. Porque todos habían seguido las palabras de Jesús, que no escatimaran, sino que huyeran. Si aquellos días no fueran acortados, no se salvaría nadie. Y así sucedió, porque la toma de Jerusalén y la destrucción fue algo terrible. Mira los eventos. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mira los 70 eventos. después de Cristo, destrucción de Jerusalén. Eventos antes de la segunda venida. Fecha, Mateo 24:36. Pero acerca de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. La profecía bíblica es para hoy y para el mañana. Así es el Apocalipsis. Entonces, Clara, son dos eventos que están unidos en las palabras de Jesús. Y esto es una clave para entender el libro de Apocalipsis y lo que estamos leyendo acerca de estas profecías de Apocalipsis 17 al 19. Porque si para Jesús, cuando habla acerca de la destrucción de Jerusalén, Clara Mercedes, está dispuesto a mezclar los eventos de la destrucción de Jerusalén del año 70 con eventos que tienen que ver con el futuro, con la segunda venida de Cristo y con las persecuciones de los días finales, utilizando las palabras de Daniel de las dos maneras. Él aplica las palabras de Daniel al futuro, que no está todavía claro cuándo será, que estamos esperando. ¿Tú esperas la segunda venida de Cristo? Claro que sí. ¿Estás segura que estás esperando? Muy segura. Bueno, pues sí, yo supongo que ustedes también están esperando, y así, esperando a nosotros esta segunda venida, estamos unidos a los discípulos en su tremenda angustia, porque tuvieron que salir de Jerusalén. Sigamos viendo los eventos, Clara Mercedes, porque hay más. Ahora llegamos a Domiciano. Domiciano del 81 al 96 después de Cristo. Crueldad con los cristianos fue 81 al 96
después de Cristo. Todo el reinado de Domiciano. Ya había empezado la persecución con Nerón, pero Y fue con algo... Tito. ¿Perdón? Y con Tito el hijo. Sí, que llegó a Jerusalén a destruir, pero era pocas veces, pocas escaramuzas. En Roma nada más fue que acusaron a los cristianos y entonces tuvieron que huir. Fue algo pequeño. Pero Domiciano lo hizo una crueldad grande. Entonces, entre el 81 y el 96, todo el reinado de Domiciano, esta persecución estuvo. Ahora veamos a Juan y el Apocalipsis y cómo encaja con los eventos. Pero antes de ver los eventos, quiero que quede claro, Clara Mercedes, lo que estamos diciendo acerca del tiempo del fin y el presente. El libro de Apocalipsis, Clara Mercedes, fue escrito teniendo en mente los eventos del presente de Juan y de la iglesia apostólica, incluyendo la destrucción de Jerusalén, además de los eventos de la segunda venida. Estas dos cosas juntas son unidas por el Señor Jesús. Eso no lo dije yo, Clara. No. Está escrito En la Biblia. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. y lo practico. Mateo registra las palabras de Jesús que mezcla estos dos eventos. Y hemos de entender que al leer el libro de Apocalipsis hoy, también van a estar mezclados dos eventos. Los eventos del día de hoy, que nos toca a nosotros ver cómo se aplica, y los eventos de la segunda venida al momento de Jesús regresar. Pero hay quienes piensan que hay sola una aplicación. Esos tienen problemas serios. Porque entonces, ¿qué van a hacer con la historia de Jesús? De Mateo 24. ¿Se aplica a la destrucción de Jerusalén o se aplica a la segunda venida? Tienen que decir que se aplica a las dos. Y lo mismo tenemos que decir. Esa es la manera interpretativa, la manera hermenéutica de leer el libro de Apocalipsis con esas dos aplicaciones. Entonces, leamos acerca de Juan y el Apocalipsis. ¿Qué sucede en el año 50? Durante el reinado de Claudio, del 41 al 54 después de Cristo, se lleva a cabo el Concilio de Jerusalén, que abre las puertas a la formación de 3 grupos de creyentes, iglesias de casa. 1. Cristianos judíos en Jerusalén. Ellos sacrifican en el templo. Es decir, que los judíos seguían siendo judíos y además eran cristianos. Santiago es el jefe de ellos, que en el Concilio de Jerusalén, registrado en Hechos 15, queda claro que Santiago es el que manda allí. Sigue leyendo el grupo 2. Cristianos gentiles en Antioquía y alrededor del Imperio Romano. Epístolas y Hechos 15, Concilio de Jerusalén. Estos eventos están registrados en las epístolas y en el libro de Hechos. Y en particular, el capítulo 15 abre las puertas a los cristianos gentiles, donde solo se les pide que cumplan 4 cosas. Y yo estoy diciendo lo que dijo el concilio. No estoy añadiendo ni quitando. Y el capítulo y el tercer grupo, ¿quiénes son? Iglesias con ambos grupos de cristianos, judíos y de cristianos. Entonces los grupos son de judíos y gentiles. Exacto. Epístolas y Hechos. También dan testimonio las epístolas y Hechos y habla de las persecuciones. Por ejemplo, cuando Pablo y Pedro están en una oportunidad juntos y Pedro está comiendo con los gentiles, como comen los gentiles, y de pronto llegan judíos y entonces Pedro no se sienta con los gentiles, sino que se sienta con los judíos y Pablo lo regaña de manera severa. Esta perspectiva de conflicto lo vemos una y otra vez en el libro, en el Nuevo Testamento, entre las epístolas y también el libro de Hechos. Sigamos los eventos del 81 al 96. Domiciano es emperador de Roma, impone con fuerza el culto divinizante al emperador. Esto es algo nuevo. Domiciano es el que primero inventa la idea, aunque estaba popularmente los emperadores se los trataba casi como dioses. Pero él lo puso, Johnny, como una ley y a la fuerza. Exactamente. Y por eso comienza a perseguir a los cristianos porque ellos se rehúsan. Y estos cristianos que están persiguiendo, la mayoría son esclavos. El cristianismo creció entre los esclavos. Luego vinieron otros más, por ejemplo, el centurión de Cesarea. Ese no era pobre, ese era de los ricos. ¿Y qué sucede en el año 70, Clara Mercedes? Ay, algo muy triste, la destrucción de Jerusalén y la escuela de Sakai supervisó el inicio del judaísmo rabínico.
Suceden dos cosas, una terrible y otra un nuevo nacimiento. Cuando se destruye el judaísmo de Jerusalén y de Judea, entonces se mudan a la ciudad de Yabne o Jamnia en griego y en latín. Yabne en hebreo, Jamnia en griego y en latín. Y este rabino Sakai es el que empieza a formar en su escuela. Él pidió permiso, Clara. Mira los eventos aquí, el verso. Entonces, el número. recibió permiso de los romanos para fundar una escuela de alajá, derecho religioso judío. Correcto. Lo primero que ocurre es que se muda a Jamnia. Lo segundo que ocurre es que recibe permiso para tener su escuela. Exacto. Derecho religioso judío. Y al mismo tiempo, en el año 70 se trasladó el Sanedrín. Los que quedaron de los dirigentes se van a Jamnia a ser parte del grupo que funda un nuevo judaísmo. Ahora, Clara, tiene que ser rabínico porque ya no hay más templo. Entonces, el cuarto evento es la escritura de la Mishnah. Texto fundacional del Talmud. Estos eventos, Clara Mercedes, están directamente relacionados con las experiencias de los cristianos. Ahora se ha fundado un nuevo judaísmo. Y este nuevo judaísmo empieza a empujar en contra de los cristianos. Y ocurre entonces el cisma. Están persiguiendo a los judíos porque ellos son un pueblo rebelde y no les caen bien a los romanos. Y al mismo tiempo los cristianos están procurando el bienestar y se van separando cada vez más de los judíos. Y es un evento que ocurrió poco a poco, no ocurrió de uno solo. Y el libro de Apocalipsis entonces está siendo escrito al momento que estas cosas están ocurriendo. Veamos los eventos. En el año 73, conflictos crecen entre cristianos y judíos. Ambos grupos siguen juntos y se van separando al dispersarse por el Imperio Romano. Y esto está testificado en Hechos y Epístolas. ¿Y qué sucede en el año 90? Probablemente fue escrito el Apocalipsis. La separación es casi completa. Juan era el más joven de los discípulos. Si tenía 20 años en el 31, tendría 79 años en el 90 después de Cristo. Y la tradición habla que esta escritura ocurrió por Juan. El libro de Apocalipsis dice que él estaba en Patmos y allí escribió su epístola que ha llegado hasta nosotros. Es una epístola porque fue dirigida a las 7 iglesias, Clara Mercedes. No es un error que estoy cometiendo al llamarlo epístola. En el primer capítulo te lo dice clarito, como tu nombre, que fue escrito con el propósito de traerle luz y traerle paz a las 7 iglesias. Clara Mercedes, repito lo que estamos diciendo. Cuando usted lea el libro de Apocalipsis, Clara Mercedes, ¿usted está conmigo? Yo estoy contigo. Cuando usted lea el libro de Apocalipsis, usted tiene que preguntarse ¿qué quiere decir esto? ¿Qué son todos estos símbolos? Pues la historia de la interpretación que hizo Jesús, combinando eventos del presente con eventos del futuro, nos dice que el libro de Apocalipsis fue escrito pensando en los eventos del tiempo de Juan que están ocurriendo, que hemos repasado, donde está ocurriendo una separación de los judíos y donde está ocurriendo la implantación del cristianismo dentro de Roma. Y estos eventos están unidos con la historia de Juan. Juan, entonces, llega a escribir el libro de Apocalipsis mezclando los eventos de su tiempo para darle aliento y darle paz. Y hablando de las profecías de lo que viene en el futuro. Léenos entonces la profecía. Después de estas cosas, vi a otro ángel que descendía del cielo y que tenía gran autoridad, y la tierra se iluminó con su gloria. Entonces, Clara Mercedes, las persecuciones continuas que están ocurriendo y que en el tiempo de Domiciano, cuando Juan está escribiendo, se han incrementado. Juan está escribiendo un poquito después, pero se han incrementado ya. Y la tensión sigue con los judíos. Ahora la persecución es de judíos a cristianos, además de romanos a cristianos. Te dice el Apocalipsis que Dios va a intervenir. ¿Y qué va a suceder cuando Dios interviene? Acaba la persecución y establece su reino. Exactamente, Clara Mercedes.
leamos este establecimiento. Y proclamó con potente voz diciendo: ha caído Babilonia la grande, se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces le está diciendo a los cristianos y a los judíos que todavía siguen como cristianos, que están unidos y ya se identifican menos como judíos porque ya no hay templo para hacer sacrificios y de la sinagoga no los quieren en ella después del establecimiento en Jamnia, quieren hacer separación. Se ha cerrado el canon de los judíos por temor a los libros que estaban escribiendo los cristianos ser añadidos al canon judío, y esta separación la empujan tanto del lado judío como del lado cristiano, y quedan en el medio los judíos cristianos y tienen que decidir qué van a hacer. Y esto es una angustia grande. O sea, hay angustia para los cristianos por esta división entre judíos y cristianos. Hay angustia por causa de la persecución de los romanos, y Dios va a establecer el éxito final. Oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Estamos invitados a seguir la palabra de Dios, y los cristianos del tiempo de Juan que escucharon esto entendían perfectamente que no podían aceptar los atentados tanto de los judíos que los perseguían como de los romanos que los perseguían. Mientras estamos en esta tierra, ¿qué debemos hacer, Clara? Mientras estamos en esta tierra, debemos establecer el reino de Dios en ella. Y va a ocurrir, sin embargo, persecución. Apocalipsis 18:6 lo dice claramente. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Eso ocurrió en el tiempo de los cristianos del libro de Apocalipsis, y también está ocurriendo hoy en diferentes partes del mundo. Pero además de eso, ¿qué tenemos que hacer? Yo, Jesús, he venido, sí, pero ¿qué a tenemos mi que ángel hacer? Establecemos el reino. Aquí y ahora. Entonces, está esa tensión de entre el futuro, que somos perseguidos ahora, el aquí y el ahora de la persecución, y el establecimiento del reino. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darle a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven. El que oya diga: ven. El que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Eso es lo que nos toca hacer, Clara Mercedes. A nosotros no nos toca estar mirando a Roma y a Babilonia. Lo que nos toca es invitar a la gente a aceptar el reino de Dios. Por supuesto, somos perseguidos, y por eso fue escrito el libro de Apocalipsis, para decirnos: hay promesa y esperanza, todo eso va a terminar. Vayámonos a la segunda venida cuando todo va a terminar. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y lo que queremos es que venga el Señor Jesús. Lo que queremos es que venga el Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Estamos preparándonos, adelantando el reino de Dios, y esa es la invitación que te hacemos. Y estamos preparándonos, confiando en que Dios va a traer justicia. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.